Amigos, muy buenas tardes. Los saluda su servidor y amigo César Omar Correa Alcalá, maestro del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy, pues tenemos con nosotros a la maestra Sara Esteban Cabrera. Bueno, pues ella ya en algunos programas anteriores nos ha estado platicando sobre su gran obra, Control de Constitucionalidad en el Derecho Comparado Europeo. Y pues bueno, sabemos que es una obra, un libro que ha sido ampliamente aceptado y que ya estará en manos de algunos de ustedes. Y pues el día de hoy, la maestra Sara nos seguirá platicando un poquito al respecto. Pues les damos la bienvenida a todos y mandamos un cordial saludo a nuestro rector, Juan Rabindrana Cisneros García, quien hace posible estos tipos de programas y que también pues me ha pedido hacer esta presentación de la maestra Sara Esteban, de su gran obra. Y entonces estamos con ustedes para poder charlar un poquito al respecto. Maestra Sara Esteban, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en TV Cuec. ¿Qué tal? Qué gusto. Me da mucho gusto y agradezco la invitación a esta mini plática que vamos a tener, porque el tema es demasiado amplio del control de la constitucionalidad y sobre todo de lo que es el país de Alemania, que a mí en lo personal lo considero que está muy de punta siempre en todos los aspectos jurídicos. Y que México ha copiado algunas figuras, claro que no con, más bien los nombres y no en sí las funciones o lo que debe de ser, pero es un buen referente. A mí en lo personal, y Francia me gusta, de los países europeos. Gracias, maestra, sí. Maestra Sara. Maestra, pues tenemos unos capítulos, sí, amplios, porque has hecho un muy buen desarrollo en tu obra, pero el día de hoy, pues estamos aquí para platicar con nuestros amigos de TV Cuec UNAM, Cuec, entonces, que nos pudieras platicar sobre este capítulo segundo que trata sobre Alemania, ¿no? Alemania, y algo que es súper importante, pues es conocer en principio esta ley fundamental, ¿no? Como pasa en la mayoría de los países, que es la Constitución de Alemania, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar al respecto, maestra Sara? Pues con mucho gusto. Va a ser muy interesante la plática que vamos a tener, maestro. Mira, aquí lo importante del control de la constitucionalidad en Alemania es que está dividido en dos partes. Una es la ley fundamental, ¿sí?, que es su constitución, que en alemán, digo, no sé alemán, pero si hay alguien del público que hable alemán, pues me disculpa la pronunciación, ¿no? Bundesrepublik. Ok. Ahí vamos a ver lo que son las instituciones políticas del Estado alemán, el Parlamento y el Senado, jefe de Estado, el gobierno y el Tribunal de Legalidad. Y luego vamos a ver también lo que es el Tribunal Constitucional Federal. Pero vamos a comenzar con su Carta Magna. Debemos entender que en 1949 la ley fundamental está enmarcada por la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo lo sabemos, ¿no? Por segunda vez, Alemania es el que causa la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en los dos casos tiene que pagar la deuda de guerra, ¿no? Y entonces con la derrota de Alemania y sus aliados y la reunificación de los dos estados alemanes, acuérdense que se dividió el motín entre Rusia y entre los aliados de Occidente. ¿Se acuerdan? Alemania Oriental y Alemania Occidental. Entonces, políticamente separados durante 45 años, acontecimientos que señalaron etapas muy significativas desde el momento de su promulgación en una nación dominada por fuerzas extranjeras, pasando por una modificación
una vez derruido el muro de Berlín y su coalición como una de las constituciones más avanzadas y mejor estructuradas del mundo vigente hasta la fecha. Entonces podemos ver que las instituciones políticas del Estado alemán es, para comenzar, como en todos los estados, pues es la Constitución. En esta Constitución alemana se establece un tipo de Estado democrático social de derecho, con un régimen parlamentario, cuyas instituciones de gobierno fundamentales son el Parlamento, el jefe de gobierno o canciller, el presidente de la República, los tribunales de legalidad y el Tribunal Constitucional. En Alemania existe también la Cámara de Senadores, pero solo la Cámara de Representación Popular constituye el Parlamento. Ahora vamos a ver cómo está constituido el Parlamento y el Senado. Okay. ¿Sí? Sí, adelante, maestra, adelante. Ok. El Parlamento se compone de una sola cámara y se llama Bundestag, o Cámara de Diputados. Este Parlamento se elige por elección popular, universal y directa, aunque la función legislativa la ejerce también la otra asamblea, Bundestag, que es la Cámara de Senadores. Entonces, Bundestag es Cámara de Diputados y Bundesrat, con T al final, es la Cámara de Senadores. Bueno, en la Cámara de Diputados se elige cada 4 años sobre la base demográfica, mientras que los integrantes del Senado son designados y removidos por los gobiernos de las provincias, que en Alemania se conoce como Länder, a la cual representan en proporción al número de sus habitantes, pudiendo haber entre 3 y 6 senadores por cada una de las provincias o Länder, dependiendo del factor de base demográfica, como mencioné. El Senado, además de ser cámara colegiadora, tiene facultades importantes en materia de aprobación, de revisión constitucional, tratados internacionales, acusaciones contra el jefe de Estado y participación en la desigualdad de los integrantes del Tribunal Constitucional. El gobierno de la República es responsable políticamente solo ante los representantes populares, pero no ante los senadores. Es un punto muy interesante. La responsabilidad política del canciller se expresa mediante la figura del voto de censura constructivo, consistente en que al mismo tiempo en que el Parlamento emite su voto de desconfianza, debe reunir la mayoría de votos necesaria para seleccionar a su sucesor. Esto ocasiona que prácticamente durante los 4 años en que funciona cada legislatura del Parlamento, el canciller dure en su cargo sin ser removido, lo cual le confiere una gran estabilidad al gobierno y dificulta, por tanto, la disolución de la Cámara de Representantes. Estos aspectos que caracterizan al sistema constitucional alemán lo encontramos en su artículo 68. Ahora, al jefe de Estado es el jefe de gobierno. En alemán se conocen como Kanzler. Debe contar con la confianza de la mayoría de los miembros del Parlamento, obtenida la cual él promueve a los ministros que integran su gabinete, encargando del gobierno la administración del Estado, dentro del cual el canciller ocupa una posición independiente y muy sobresaliente, debido a que él dirige las sesiones del gabinete
Tiene la facultad de revocación del nombramiento de los ministros, siempre y cuando vaya con la aprobación del presidente de la República. También debemos tomar en cuenta que el jefe de gobierno determina el número y las áreas de competencia de los ministros. Los ministros. Maestra, te voy a interrumpir un segundito. Qué interesante está tu charla. Para que nos permitas ir a algunos comerciales. Muy bien, claro. Y vamos a regresar en unos minutitos con tu audiencia porque ya está creciendo. Y entonces, bueno, que nos esperen un poquito y estamos de regreso. Muchas gracias, maestra. Claro que sí. Soy Cuej. Continúa creciendo con nosotros con nuestros diplomados 100% en línea. Únete a los más de 2,000 alumnos que han continuado preparándose profesionalmente con nuestros diplomados en línea. Aprende en tus ratos libres en una plataforma abierta las 24 horas del día y no permitas que nada te detenga. Inscríbete ahora a uno de nuestros diplomados. Soy Cuej. Gracias por tu preferencia. Te invitamos a seguir capacitándote con nuestros diplomados en línea. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Hola, buenas tardes. Soy Cuej. Amigos de TV Cuej, los saluda su servidor y amigo César Omar Correa Alcalá. Bueno, pues estamos con la doctora Sara Esteban. Pues miren, seguimos con la presentación de su gran obra, Control de Constitucionalidad en el Derecho Comparado Europeo, y ella nos está hablando ahorita de su capítulo segundo, que trata sobre Alemania, ¿no? Entonces ya nos ha venido hablando algunos temas relacionados con la Constitución, en cómo está integrado el Parlamento, pero bueno, la voy a dejar para que ella nos siga platicando al respecto. Adelante, doctora, por favor. Claro que sí, muchas gracias, maestro. Pues nos quedamos en que el jefe de gobierno determina el número y las áreas de competencia de los ministros, las directrices de la política interna, y es el único miembro del gobierno electo por el Parlamento y responsable ante él. Ahí nos quedamos. El jefe de Estado alemán, es el presidente de la República, designado por la Asamblea Federal.
que en alemán se llama Bundesversammlung, perdón, pero no Algo sabía. así. ¿Sabes Algo qué, así. maestra? Que a lo mejor necesitamos enojarnos un poquito para pronunciarlo bien, ¿no? Y hablar Ya. fuerte, ¿verdad? Adelante, maestra. Pues se entiende, Ok. el alemán es difícil, maestra, de pronunciar, Sí, claro. pero, ¿verdad? Es difícil. Pero adelante, maestra, discúlpame Muy la bien. interrupción. Integrada, el presidente de la República es designado, regresó para recapitular, por la Asamblea Federal, que está integrada por el Parlamento y por los representantes de las provincias, para el efecto concreto de nombrarlo por mayoría de votos durante 5 años, siendo reelegible para un periodo inmediato por una sola ocasión. Es decir, primero cubre 5 años y se puede reelegir otros 5 años. O sea que en Alemania el presidente, el máximo de tiempo que puede dilatar como jefe de Estado son 10 años. El presidente representa a la República Alemana ante los sujetos de derecho internacional, concluye tratados internacionales, recibe y acredita embajadores y conduce la política exterior. En el ámbito interno participa en la función legislativa solamente en cuanto a la firma y promulgación de las leyes federales. En la del gobierno, por lo que respecta a la propuesta. El canciller o jefe de gobierno, que es aprobada por el Parlamento, así como en la designación y revocación de los ministros propuestos por el canciller y en la función judicial, al estar facultado para nombrar y remover a los jueces federales. Si no hay preguntas, voy a pasar a lo que es el Tribunal Constitucional Federal. Adelante, maestra. Nada más nos comentabas como que un dato, no sé si escuché bien, maestra, pero si es que el jefe de Estado alemán, el presidente, dura 10 años, ¿comentaste? 5 años. Ah, ok, y se puede... Y se puede reelegir. Reelegir. Y es reelegido, puede dilatar otro periodo de 5 años. Entonces el tiempo máximo es de 10, así como en México es de 6 años. Allá Gracias, doctora. puede llegarse hasta 10 años, porque la reelección es solamente en una ocasión. Un periodo largo. Sí, pues pero eso también da estabilidad, porque se puede concluir en determinado momento proyectos. No se queda, digo, si los proyectos son buenos, claro. Si son malos, pues mejor que se vayan antes, ¿no? Pero si son buenos los proyectos, claro, hay mejores resultados porque sigue la misma línea de política y de conducta. perfecto. Esa es una ventaja. Pero para eso, pues tiene que ser un Estado en el cual la democracia funcione y también ciertas características que tiene la nación alemana, que se ha levantado en 2 ocasiones, de quedar en ruinas, ¿no? Y hoy por hoy, pues es la nación, por lo menos de la Unión Europea, mejor calificada en cuanto a la economía. Eso es digno de admirar. Lo que no es digno de admirar es que hayan sido ellos los causantes de las 2 guerras mundiales, ¿no? Claro, algo tan atroz, ¿no, maestra? ¿De qué año estamos hablando de la Constitución de Alemania, maestra? De 1949. 48, 49, ¿verdad? Y que también, 49, pero que también no quiero omitir que la parte importante de lo que es de esta Constitución de 1949, debemos recordar un poquito la historia, maestro. Y acuérdate que se dividió Alemania, como lo comenté al principio. Y unos quedaron con un régimen comunista y el otro con un régimen capitalista. La URSS y los aliados de Occidente, ¿no?
Y una de las características que selló muy importante y que además fue evidente que en todas las constituciones europeas fue obligatorio meter la parte de derechos humanos. Hoy derechos humanos. Antes eran garantías individuales, garantías constitucionales, en fin. Hoy por hoy se le llaman derechos humanos. Hubo otra reforma dentro de la Constitución, que esa se dio cuando se unifica, después de la caída del muro de Berlín, que se unifica otra vez Alemania. Eso es bien, bien importante. Y tuvo que hacerse modificaciones para poder lograr la unificación de esa nación. Qué interesante, maestra. Te voy a dejar para que continúes con el tema que nos venías platicando, que es pues interesante. Muy bien. Ahora voy por la segunda parte, ¿sí? Que es el Tribunal Constitucional Federal. En cuanto a los tribunales, o sea, me voy a referir al Poder Legislativo. Uh-huh. A pesar de que la Constitución se refiere en el mismo apartado al Tribunal Constitucional y a los demás tribunales federales, en Alemania existe una clara distinción entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria. Es decir, están claramente diferenciadas las funciones del control de la constitucionalidad y del control de legalidad, la cual es parte de la jurisdicción ordinaria. Los tribunales y las cortes más importantes en materia de legalidad son las siguientes: la Corte Federal Suprema, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Corte Federal de las Finanzas, el Tribunal Federal del Trabajo, la Corte Federal de Justicia Social. En eso están divididos los tribunales. Llevando el mismo orden, voy a empezar con el Tribunal Constitucional, a comentar ciertas características. Es una de las instituciones más importantes del Estado alemán, cuyo propósito general es la conservación del Estado de Derecho y la garantía de la vigencia de la ley fundamental. Aquí sí quiero abrir un paréntesis, porque en México el control de la constitucionalidad controla el poder, controla, es decir, a los servidores públicos. Y aquí hay una gran diferencia en el tajo de lo que controla el Estado de Derecho, que es a la misma Constitución. ¿Sí lo podemos ver? Es claro. Es otra mentalidad, es otra forma de ver su universo, su idiosincrasia. Entonces, el Estado de Derecho lo que garantiza es la vigencia de la ley fundamental, conforme al principio de supremacía constitucional, que a pesar que en México también tenemos la supremacía constitucional, ¿ok? La Constitución alemana de 1949 establece una jurisdicción especial y excluyente para los casos en los que la constitucionalidad del ejercicio del poder se pone en riesgo por un ejercicio fuera de lo prescrito en las normas constitucionales, la cual se asigna según las estructuras y los propósitos del sistema concentrado de control. Porque en toda Europa el sistema es concentrado, al Tribunal Constitucional Federal, cuya organización y competencia previstas en la ley fundamental y en la ley orgánica de esta institución serán estudiadas y vistas
rápidamente cómo es su organización y su funcionamiento. En el Tribunal Constitucional se integra por un total de 16 jueces, distribuidos en 2 salas, con 8 jueces cada una. Los jueces deben tener 40 años cumplidos y declarar por escrito que es su voluntad pertenecer al tribunal. Doctora, te vuelvo a interrumpir. Sí. Vamos claro, a unos comerciales de TV Cuec y en unos segundos vamos a estar con usted para seguir tratando estos temas. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias. El Centro Universitario de Estudios Jurídicos se transforma y te invita a seguir preparándote ahora mediante podcast. En esta serie te presentamos la ley aduanera. Hola, soy el Dr. Juan Ravendrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Como material de apoyo para los estudiantes, hemos preparado este material que incluye la lectura de la totalidad de los artículos de la ley aduanera. La ley aduanera vigente tiene 203 artículos. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre del año de 1995. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? Esto y otros temas puedes estudiarlos con nosotros. Te invitamos a conocer nuestra amplia oferta académica en www.cuej.edu.mx. Recuerda, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Soy Cuej. Este último año la vida nos ha enseñado lo impredecible que puede ser, pero todos juntos hemos demostrado que nada puede detenernos. Gracias a todos esos maestros y alumnos que no tiraron la toalla y se adaptaron al cambio tan repentino, a los que nunca habían entrado a una videoconferencia y tuvieron que aprender de cero, los que no sabían cómo prender su cámara y sus micrófonos y ahora saben hasta cambiar el fondo, porque estos pequeños actos solo demuestran tu ambición para seguir preparándote para el futuro. Porque tus ganas de superarte vencen cualquier barrera. Aunque nuestras aulas estén vacías, en ningún momento hemos estado solos. Gracias a toda la comunidad Cuej. Ahora más que nunca, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Amigos de TV Cuec, estamos de regreso. Estamos platicando con la doctora Sara Esteban. Y bueno, fíjense qué interesante porque pues ella nos está platicando de la Constitución alemana, ¿no? Pues no sabemos cómo hemos sido estudiantes de cualquier grado y pues muchas veces no escuchamos de hablar pues de los sistemas jurídicos de otros países. Y ya la maestra Sara, la doctora Sara, pues ya ha desarrollado desde hace algunos años, pues este tema, ¿no? Ya lo tiene ahora como libro, un gran libro, este libro llamado Control de Constitucionalidad en el Derecho Comparado Europeo. Digo que vale repetir el título varias veces, ¿verdad? Para que pues lo adquieren, lo puedan comprar, un libro realmente muy interesante. Y entonces les comentaba, sobre todo para los estudiantes, que muchas veces no tenemos estos sistemas comparativos, ¿no, doctora Sara? ¿Qué tan importante? ¿Qué nos puedes decir de esto? De conocer un sistema jurídico de un país y conocer el nuestro. ¿Para qué nos sirve, doctora? Principalmente el derecho comparado es encontrar las diferencias y las similitudes que se encuentran entre los diferentes sistemas jurídicos de cada país. Yo considero que la importancia mayor que tiene el derecho comparado es poder adaptar o tomar las figuras jurídicas que convienen, pero no nada más el nombre. Si se fijó, maestro, viene el jefe de gobierno. Y en México, ¿quién es el jefe de gobierno? Ya vimos quién es el jefe de gobierno en Alemania. Y en México tomaron el nombre, ¿sí? Ok. Y lo único que hicieron fue, como cuando se hizo la Asamblea Legislativa y el jefe de gobierno nombrado por la Asamblea, pues aquí le pusieron Asamblea Legislativa en vez del Congreso local, ¿no? Porque el Distrito Federal no era Estado cuando empezó toda esta transformación. Y el jefe de gobierno toman esta figura, aunque no sus funciones en la totalidad o como deberían de ser,
para no decirle gobernador, porque no podía ser gobernador si no era un estado reconocido en la ahora Ciudad de México. Ok, qué interesante, doctora. Pero voy a dejarte para que continúes exponiéndonos, que nos estabas platicando del Tribunal, ¿no? Constitucional Federal. Y entonces nos decía, se compone por la justicia constitucional y la justicia ordinaria, ¿nos comentabas, si más recuerdo? Sí, que está diferenciada. Ok, y ahí nos estabas platicando. Muy diferenciada. Entonces me quedé en que el Tribunal Constitucional está integrada por 16 jueces y allá nada más hay 2 salas. Y que los jueces deben de tener por lo menos 40 años cumplidos y declarar por escrito que su voluntad pertenecer al tribunal, con lo cual quedan impedidos de pertenecer a cualquier poder público. La ley, esto lo encontramos en el artículo 3º y 4º de la Ley Orgánica del Tribunal. Los miembros del tribunal duran en su cargo 12 años, o menos si cumplen la edad límite, que son 68 años, no siendo admisible una inmediata ni una mediata reelección. 3 de los jueces de cada sala, por lo menos, deben ser elegidos del número de magistrados que componen las altas cortes federales, en las que debe haber estado un mínimo de 3 años. Los miembros de cada sala son elegidos por mitades. Esto es bien importante. ¿Quién elige? Hay que tener mucha atención. Lo elige lo elige en primer lugar por mitades, por el Parlamento y el Senado, de acuerdo a la ley orgánica. Existe un presidente y un vicepresidente designados por los miembros de cada sala, los cuales conducen las sesiones, en las cuales, para efectos de validez de sus resoluciones, debe haber por lo menos 6 integrantes. El sistema de control en el que actúan estos jueces es concentrado, lo que significa que solo el Tribunal Constitucional conoce del control de la constitucionalidad y de otras materias asignadas por las normas, ejerciendo una amplia competencia siempre de su atribución previstas en las normas. Esto lo podemos ver en el artículo 93 constitucional. La competencia constitucional y legal del control de la constitucionalidad. Y 2, la competencia relativa a otras materias diversas. En virtud de que la competencia de control de la constitucionalidad es muy extensa, aquí solo voy a hacer referencia a las facultades de este órgano que no son relativas directamente a este ámbito, dejando el espacio para poder hablar de su actividad. Si ya dijimos que el Tribunal Constitucional se dedica al control de la constitucionalidad porque es un sistema concentrado, ¿cuáles son las áreas o competencias no concernientes al control de la constitucionalidad? Y se presentan de la siguiente manera. La primera sería sobre reclamaciones contra decisiones del Parlamento concernientes a la validez de una elección, la obtención o la pérdida de la calidad de miembro del Parlamento de un representante popular. También sobre acusaciones del Parlamento del Senado contra el presidente de la República. El control de constitucionalidad no tiene que ver nada con esto. Ni tampoco sobre acusaciones contra jueces federales o locales. En el artículo 41 de la Constitución nos dice que la ley del tribunal, estamos platicando,
Se refiere expresamente a esas atribuciones electorales en el artículo 13, apartado tercero. Los sujetos de derecho legitimizados para ejercer acción ante el tribunal son los siguientes. El representante cuya pertenencia al Parlamento está en disputa. También puede presentarse el candidato perdedor que impugna la legalidad de la elección. Perdón, estoy malita de la garganta. El elector cuya protesta ante el Parlamento sobre la ilegalidad de las elecciones es desestimada por este, siempre que cuente con el aval al menos de 100 electores. No piden tantísimas firmas. Se pueden dar cuenta de eso. También puede presentarse a reclamar una fracción o una minoría del Parlamento que represente al menos una décima parte de los integrantes de este órgano. La queja o reclamación. Ay, perdón. No te preocupes, maestra. Si quieres, date para tomar tantita agüita y porque ahorita los climas ya ves cómo están y date tiempo, maestra, para... Gracias. Sí, maestra. Mientras yo aquí quisiera fíjate que comentarte algunas cosas. Más que comentarte, preguntarte, ¿no? Digo, en principio, qué interesante lo que nos estás platicando, pero pues, ¿qué nos pudieras, por ejemplo, comentar también respecto de estos derechos que fueron, bueno, yo creo que algo que fue muy importante, pues fue el tema de derechos humanos, ¿no, maestra? Dentro de la Constitución alemana. Y luego, ¿qué pasaba también con el tema de los derechos sociales? Que, por ejemplo, en el caso de México, pues fueron de un tema de vanguardia para la Constitución de 1917, ¿no, maestra? Doctora, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué pasa en el caso de Alemania, doctor, con estos temas? También no lo dicen tan expresamente, pero sí están incluidos. Por ejemplo, en Alemania, yo imparto la materia de derecho laboral y yo, por ejemplo, a mis alumnos los dejo hacer un comparativo con cualquier país europeo. Y en la alemana, por ejemplo, los sindicatos son fuertes. Cosa que aquí en México, a pesar de que en el 17 fuimos pioneros en meter garantías sociales y que es más, fuimos fuente de inspiración, inclusive para la Constitución rusa en el sistema comunista. Sin embargo, a través del tiempo, las situaciones que se han presentado en nuestro país, también el que lamentablemente hay mucha interferencia extranjera en nuestro país que no nos permite mucho movernos, influye mucho, y no nada más en México, sino en todo lo que es América Latina y Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Y eso ha descontrolado o ha ocasionado que los principios que estuvieron en 1917 puestos en nuestra Constitución se hayan perdido la importancia o la característica esencial. Y sí se ha llegado a corromper estas figuras sociales con líderes que se asocian con el poder y que se dedican no a proteger al trabajador, sino a tenerlo controlado. Y esto pues también es un desencanto para los trabajadores. Acuérdate, maestro querido, que en México se estaba protegiendo en la Constitución de 1917 3 grupos de la población, que eran los que se dedicaban al campo,
acuérdate de las tiendas de raya, los latifundios, todo esto. La parte obrera, ¿sí? Y que también están los mineros en esa parte obrera. Se consideraba a los mineros y también la parte de la industria textil, ¿sí? Y estas tres actividades que eran primordiales en nuestro país a principios del siglo XX eran los que estaban totalmente desprotegidos. Y esa fue una causa en que en realidad se logró integrar en parte por los constituyentes y también, no quiero omitir porque fueron varios, pero entre de ellos Álvaro Obregón, históricamente o en la historia que nos dicen a nosotros, no lo destacan mucho, sin embargo, los hermanos Cerdán fueron importantes ahí, entre otros, pero Álvaro Obregón convenció a Carranza en aceptarlo. Claro. Maestra, vamos a unos comerciales muy breves de TV Sí, claro. Y estamos de regreso para seguir con esta charla tan interesante que nos tienes realmente aquí apasionados ya con el tema. Gracias, doctora. Qué bueno, En un momentito regresamos. Soy Cuej. ¿Qué tal, amigos de TV Cuec? Estamos de regreso, estamos con la doctora Sara Esteban Cabrera. Entonces, pues seguimos aquí con esta charla tan interesante, pues hablando de la Constitución alemana, ¿no? Algo que casi no se platica, no se le habla a los estudiantes de Derecho, pero ya la doctora Sara, con gran expertise, ya tiene algunos años en esto y pues su obra pues es resultado de esa expertise que ha tenido ya con los años, con el tiempo, y pues ella nos está platicando de este capítulo segundo de su libro sobre pues, algunos aspectos constitucionales. Entonces la voy a dejar para que nos siga platicando al respecto. Doctora, por favor. Claro que sí, ahora me gustaría abarcar el control abstracto de las normas generales. Sí. El Tribunal Constitucional ejerce esta importante atribución de conformidad con el artículo 93 constitucional, en el cual este órgano es competente para deducir sobre diferencias de criterio o dudas en cuanto a la compatibilidad formal o material de una norma federal o local con esta ley fundamental o con relación a la compatibilidad de una norma local con el derecho federal. Es decir, estamos hablando del control constitucional en sí, que es la parte clave del libro, ¿verdad? Esto es a petición del gobierno federal o de un gobierno local o de un tercio de los miembros parlamentarios. El objetivo genérico del control de la constitucionalidad en las normas generales en vía directa o de acción, sin necesidad de un acto de aplicación, es la determinación de su validez o de su nulidad
en función de su compatibilidad o incompatibilidad con la Constitución. Las decisiones del tribunal determinan con claridad la imposibilidad de un control previsto de la constitucionalidad en las normas generales, puesto que se refiere que una ley esté lista y no sea un proyecto de ley para que pueda realizarse la función de control. ¿Sí? Los sujetos legitimados para interponer el recurso son el gobierno federal, los gobiernos locales y 1/3 de los miembros del Parlamento. La decisión del tribunal tiene efectos erga omnes y consiste en la declaratoria sobre la validez o la nulidad de la norma general sujeta a control. Por ende, la resolución en los términos del artículo 31 de la BV, porque así en abreviatura le dicen a la Constitución BV, tiene carácter vinculatorio para todos los órganos federales y locales, así como en un sentido amplio para todas las autoridades, tanto de la Federación como de las provincias. Como ya nos queda muy poquito tiempo, quiero pasar, pasar a la parte modular, ya como cerrando. A forma de conclusión, maestra, ¿verdad? Sí, exactamente, concluir. Sí, realmente, pues, el entendido, ¿no? De que esta es parte de la presentación de tu libro y por supuesto que ya para entrar a la profundidad, pues qué mejor sería que los alumnos, ¿no? Y pues ya que hagan un descuento ahí en el CUEC, ¿de doctora? Pues a estaría los que magnífico, es ¿no? cosa de hablarlo con el que compren tu libro, que además tanto tiempo te llevó hacerlo y tanta energía que le pusiste. Y muchas pues, ganas. Muchas ganas, ¿no, doctora? Entonces, ¿qué nos tienes a modo de conclusión, doctora? Mira, podemos decir, y ya para que dentro de la plática no nos perdamos, debemos recordar que Alemania es un Estado soberano, miembro de la Unión Europea y por ende comprometido a respetar los tratados internacionales y el derecho que refiere a las relaciones entre los integrantes de la comunidad. Pero aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Lo que se firma de tratados internacionales tiene que estar de acuerdo a la Constitución. En México también, nada más que aquí, primero lo firma el canciller, el presidente, el canciller viene siendo de Relaciones Exteriores aquí en México, el presidente lo pasan a la Cámara de Senadores y tienen un año para poder dar su voto. Y lo que hacen en ese año es cambiar la Constitución para poder aceptar el tratado internacional. Eso es muy malo, porque entonces estamos dejando que poderes extranjeros hagan que nuestra Constitución se manipule y se modifique de acuerdo a los intereses que se necesitan, ¿de acuerdo? En Alemania no es así, y es más, ya hay jurisprudencia al respecto donde Alemania, lo que es el Tratado Internacional, no está de acuerdo a su Constitución, simplemente no se acepta. Y creo que es algo, no es que te cierres, es algo que debes de conservar tu identidad. Y lo que desgraciadamente hemos perdido en nuestra Constitución. Sí, otra claro, porque al final de cuentas, pues en nuestra Constitución, ¿no? Reza el 133 constitucional, ¿no? Dice que el Ejecutivo podrá celebrar los tratados internacionales y los aprueba el Senado, ¿no? Pero efectivamente, o sea, lo que nos dices, pues hay una puerta muy grande ahí donde pues el Ejecutivo va a realizar negociaciones, por ejemplo, de carácter comercial, y luego ahí en esas negociaciones comerciales,
pues impacta en una serie de derechos que a su vez impacta la esfera jurídica de los sujetos. Y entonces, pues ahí vemos que, por ejemplo, actualmente el TEMEC, que es un tratado muy amplio, pues abarca derechos laborales y de diversos tipos, ¿no? Y relacionados con el medio ambiente, ¿no? Y Y ahí... también prohibiciones, que esa parte no nos la platican, sino nada más los que tienen por necesidad o trabajo que penetran realmente a estudiar los tratados son los que se dan cuenta. Claro. Pero el pueblo no nos damos cuenta. Inclusive los abogados, pues, lo que comentábamos hace un rato, estimado maestro, nos dedicamos a ciertos puntos, pero el derecho es un todo, no es nada más lo que nos dedicamos, si es laboral, civil, fiscal, mercantil, laboral, en fin, ¿no? Claro. El derecho es un todo, ¿no? Y eso, con tanta super especialización, lo que hemos llegado a ocasionar es que nos separemos de lo demás, cuando el derecho sigue siendo uno, ¿no? Claro, claro. Y verlo de esta forma como lo has visto, doctora, en verdad te felicito. Mira cómo el tiempo se va tan rápido, ¿no? Pero la verdad es que pues sí nos quedamos, como a veces se comenta, ¿no? Como picados, ¿no? Picados escuchándote, porque es un tema realmente muy bonito, ¿no? Es un tema muy bonito y del que tú le has puesto muchísimo empeño. Y entonces, pues ya en algunas próximas charlas nos puedas seguir platicando de algunos otros capítulos. Qué interesante, y de verdad te felicito y te mando un fuerte abrazo y también un saludo del doctor Juan Rabindranath Cisneros García, que es nuestro rector y que permite este espacio abierto para todos los jóvenes, no solamente del CUEC, sino todos los estudiantes en Derecho, y que también se animen a venir a estudiar una maestría al Centro Universitario de Estudios Jurídicos, porque es una gran escuela y tiene muy buenos maestros, y ya gran parte de sus maestros también tienen obra escrita, lo cual es muy importante, y es una escuela que siempre está abierta a toda la gente, ¿no? Entonces los invitamos a eso, los invitamos también pues, a que compren el libro de la doctora Sara Esteban, y ya verán que pues el CUEC, si dicen, pues yo lo vi en el programa y que nos iban a hacer un descuento, pues que se los hagan, doctora, ¿no? Que se los hagan para que los jóvenes se interesen cada vez más en estos temas. Y bueno, pues solamente, doctora. Porque uno realmente, y tú lo sabes, querido César, porque tú también ya tienes tu libro, lo sé, uno escribe pues para que en realidad los que amamos la docencia es compartir lo poquito que sabe uno entre muchos para hacer conciencia. Claro, claro que sí, porque la docencia siempre he comentado que la docencia es un acto de amor, pero escribir un libro es un doble acto de amor, ¿no? Porque siempre lo escribe uno esperando a que nuestros alumnos aprendan más y poderles transmitir de una manera, digámoslo, cómoda los conocimientos y que, bueno, esto nos hagan crecer como verdaderos profesionistas en la carrera, en la materia. Doctora, qué gusto estar contigo, un placer, te mando un abrazo y nos vemos pronto para seguir charlando al respecto. Claro que sí, recuerda, maestro, que el próximo jueves a la misma hora en este canal vamos a hablar de Francia, que también es muy interesante. Perfecto, doctora. Te mando un abrazo. Un gusto. A mí más, doctora. Saludos. Cuídate mucho. Que estés bien. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego.